Les damos la más cordial bienvenida a la primera mesa vespertina de este tercer día del Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Agradecemos la presencia de todos ustedes. En esta ocasión nos acompañan en la mesa destacados ponentes de Ecuador, España, Colombia y México. Y para moderarla cedemos la palabra a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y la verdad es que los felicito por llegar hasta esta sesión. Sabemos que han sido 3 días intensivos de diferentes ponencias, una tras otra. A veces incluso para el cerebro y el cuerpo es cansado estar aquí tantas horas, así es que de veras gracias y los felicito nuevamente. Recuerdo bien, yo soy egresada de la generación 84-88 de la UNAM, la única generación apadrinada por Jorge Carpizo MacGregor. El 23 de octubre vamos a develar en la explanada de la Universidad Nacional Autónoma de México, CEU, una placa conmemorativa en honor a este gran jurista. Esta generación ha hecho el gasto y él ya ha tenido el honor de que la UNAM le acepte una placa en honor a Jorge Carpizo. Están todos invitados el 23 de octubre a las 6 de la tarde de la develación de la placa en honor de este jurista. Y bueno, no solamente recuerdo esos momentos, Jorge Carpizo también estuvo presente en la presentación de mi libro La soberanía en tiempos de la globalización, así es que para mí es un grato recuerdo estar aquí en honor a este gran jurista y saber que, bueno, sus obras trascienden y con ellas también su figura. Voy a agradecer, cederle la palabra a la abogada Jimena Velastegui Ayala del Ecuador. Ella es doctora en jurisprudencia por la Universidad Central de Ecuador y abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Es también juez del Tribunal Contencioso Administrativo. Le cedo la palabra en la mesa que se llama Equidad de Género y Acceso a la Justicia. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento y felicitación a los organizadores de este primer congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, especialmente al doctor Vicente Fernández, al doctor Enrique Carpizo y al doctor Eduardo Andrés Velandia. Un saludo a los compañeros de la mesa y un saludo muy cordial a todos ustedes. En esta oportunidad voy a referirme a los principales retos que deben asumir los pueblos y comunidades indígenas de mi país con el reconocimiento del pluralismo jurídico en nuestra Constitución. Para ello debo recordar, como ya lo habían manifestado algunos de mis colegas ecuatorianos, la Constitución que fue aprobada mediante referéndum por el pueblo ecuatoriano en el año 2008 trajo consigo una serie de cambios en la concepción de Estado. El artículo 1 de nuestra Constitución establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, soberano, democrático, independiente, intercultural, plurinacional y laico. Si revisamos bien este artículo, podemos darnos cuenta que el Ecuador, en tanto Estado soberano y unitario, reconoce ya la existencia de diversos sistemas jurídicos diferentes al predominante, en este caso al estatal, a los cuales ya les va a otorgar derechos y garantías para su pleno desarrollo y vigencia, en tanto y en cuanto no se vulneren normas constitucionales. Pero este reconocimiento del derecho indígena en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no es un hecho relativamente reciente que tuvo o que fue alcanzado más bien gracias a la lucha de los pueblos y movimientos indígenas y que ya fue plasmada en la anterior Carta Política del año 1998, en la cual se reconoce en el artículo 1 al Ecuador como un Estado social de derecho, pluricultural y multiétnico. En todo caso, como les manifesté, no podemos dejar de reconocer el avance que se ha logrado con la nueva Carta Política, en la cual ya se reconoce expresamente en el artículo 171 el derecho indígena como aquel que le da ya la potestad de ejercicio de funciones jurisdiccionales a las autoridades indígenas para que ejerzan su derecho propio dentro de su territorio, apliquen su derecho en base en sus tradiciones y dentro de su ámbito territorial. Entonces, yo considero que para hablar de un verdadero reconocimiento del pluralismo jurídico en nuestro país, es necesario hablar de la implementación de un modelo de justicia plural que responda a este carácter multiétnico y multicultural de los pueblos indígenas. En nuestro país, la ejecución de esta iniciativa de justicia plural, tenemos que reconocer que todavía está en marcha, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la vigencia de la Constitución en el año 2008 hasta la presente fecha. Y tomando en cuenta también que existen muchas iniciativas legislativas presentadas, la mayoría de ellas por asambleístas indígenas,
la Asamblea Nacional aún no ha expedido la Ley de Coordinación y Cooperación entre el derecho indígena y el derecho estatal, con la consecuente creación de instituciones sólidas que vayan a viabilizar este reconocimiento y sobre todo que vayan a fomentar el respeto a la diversidad cultural expresado en varias prácticas sociales. De todas formas, conscientes de esta realidad ecuatoriana y de la diversidad cultural que nos caracteriza, se logró incorporar en el texto constitucional importantes derechos y principios a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas, los cuales fueron, como les mencioné, constitucionalizados y asumidos por el Estado ecuatoriano como propios. Como por ejemplo, puedo citar el ejemplo del principio de la Pachamama o del Summa Causa, que fueron ya reconocidos por toda la sociedad y aceptados como propios. Principios que tienen obviamente un significado específico y concreto para los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, desde este punto de vista, considero que el reto y los retos de los cuales vamos a hablar el día de hoy no es solamente para los pueblos y comunidades indígenas, sino para la sociedad en general, para todos los ecuatorianos, a quienes nos corresponde familiarizarnos con nuestra nueva visión de Estado, que tiene su origen en las prácticas ancestrales de los pueblos y comunidades indígenas, que por siempre han vivido invisibilizadas y que ahora cobran fuerza con la nueva Constitución de la República. Entonces, el primer gran reto será transformar la mentalidad de la sociedad blanco-mestiza a quienes choca esta incorporación de derechos y principios a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas, porque no se puede comprender algo diferente desde su propia visión. Será necesario entonces colocarlos en el entorno del otro, comprender la condición del otro para lograr de esta forma comprender la importancia que para los pueblos y comunidades indígenas tiene el reconocimiento en la Constitución del pluralismo jurídico. Por otra parte, también compartiendo el llamado de Boaventura de Sousa, creo que es necesario la conformación plurinacional de las instituciones del Estado que vayan a garantizar la representación de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El Ecuador, estoy convencida que requiere un cambio de estructura institucional, entendido esto como la posibilidad de que se reconozca la plurinacionalidad en todas las instituciones del Estado, en los poderes del Estado, de tal forma que, sea por mandato constitucional o legal, exista la posibilidad de que se integren estas instituciones con personas indígenas, que existan verdaderos mecanismos de participación de los pueblos y comunidades indígenas. Solo de esta forma considero que se puede lograr una real y efectiva inclusión de estos pueblos. En este punto quiero hacer un paréntesis y considero que la Constitución boliviana es mucho más progresista que la nuestra, porque ellos lograron plasmar en su texto la conformación de instituciones con carácter plurinacional, como es el caso del Tribunal Constitucional. La participación indígena, entonces, de esta manera reconocida, es un gran avance en la construcción de la nueva institucionalidad del país boliviano, cosa que en el Ecuador todavía, como les digo, estamos trabajando en eso. Otro reto que se puede identificar es la eliminación de prácticas del antiguo Estado monocultural. ¿A qué me refiero con esto? Como les mencioné, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, plurinacional, intercultural, calificativos que denotan su transformación hacia un Estado mucho más inclusivo, participativo, que reconoce la diversidad cultural y por ende la pluralidad jurídica de los pueblos. De esta forma es como debemos concebir al Estado ecuatoriano para que la Constitución de Montecristi, que así es como denominamos a la Constitución de la República, vaya a tener un significado y además se cumpla materialmente su contenido en la práctica. Entonces, en este enfoque tenemos que propender a la eliminación de estas prácticas que caracterizaban al anterior Estado monocultural, prácticas de discriminación y exclusión a los pueblos y comunidades indígenas. En este sentido, entonces, el reconocimiento que se da en la Constitución a los derechos y libertades ya no va a ser un privilegio de pocos, como ocurría antes en el antiguo Estado monocultural. Ahora, el reconocimiento y la efectiva aplicación de los derechos será para todas las personas, sin distinción o discriminación por razones de etnia, de lugar de nacimiento, de religión, de idioma, etc. En este punto también podemos considerar la eliminación de otra de estas prácticas como son la jerarquización social, a través de la cual se encasillaba a los individuos por su condición, por su posición económica y en consideración a su raza. Ahora, con el reconocimiento del pluralismo jurídico en la Constitución ecuatoriana, vamos a eliminar este tipo de prácticas o de concepciones propias del colonialismo para dar paso a una verdadera igualdad
donde todos los individuos puedan gozar de los mismos derechos, de los mismos deberes y oportunidades, conforme lo consagra la Constitución de la República. Otro reto está también en el cambio de mentalidad de los operadores judiciales. Este es muy importante y tiene estrecha relación con el reconocimiento de la justicia indígena, que no es una mera declaración lírica, sino que forma parte de este reconocimiento de la pluralidad jurídica. Muchos pensarán y dirán, bueno, al parecer no tendría por qué existir conflicto entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Sin embargo, en la práctica se ha evidenciado que existe. Y principalmente este conflicto se produce por temas de competencia, en razón del territorio y la materia. Entonces será necesario, considero, para solucionar estos conflictos, primero la existencia de normas y de reglas claras que establezcan el ámbito de aplicación de cada una de las justicias, pero también es indispensable el cambio de percepción y de mentalidad de los operadores judiciales, quienes ahora tienen que ser mucho más sensibles a estos nuevos postulados constitucionales, de tal suerte que todas las decisiones que adopten las autoridades indígenas sean respetadas por las autoridades públicas y en general por la justicia ordinaria. Adicionalmente, este cambio de concepción de la mentalidad de los operadores judiciales tiene también que ver con temas en que no necesariamente hay un conflicto entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, sino también existen muchos otros casos en los cuales la justicia ordinaria debe conocer temas en los cuales están involucrados indígenas, quienes, en primer lugar, no hablan español, lo hablan muy poco o lo hablan como segunda lengua, y por tanto siempre se van a encontrar en una situación vulnerable porque no comprenden el sistema al cual están sometidos, no conciben las normas que presuntamente han infringido y tampoco están relacionados con las sanciones que se les pretende imputar. A esta realidad tenemos que sumar la situación de pobreza en la que está inmersa la mayoría de la población indígena. Entonces, todas estas condiciones de pobreza y de desigualdad son las que van a provocar un trato discriminatorio por parte de los operadores judiciales, no solamente en el acceso al sistema judicial, sino durante todo el procedimiento. Este tipo de prácticas son las que deben eliminarse y cambiarse. Esto no significa tampoco que se vaya a otorgar un trato preferencial al sector indígena. Lo que se va a procurar, por el contrario, es tutelar sus derechos fundamentales por su misma condición, que se los ha colocado en una situación desigual y que por tanto le corresponde al Estado tutelar sus derechos fundamentales. Finalmente, no puedo dejar de señalar que es importante continuar trabajando en el sector justicia, como lo he manifestado, pero también es indispensable que continuemos con la formación de profesionales en derecho que sean especialistas en temas de derecho indígena o de derecho intercultural, de tal forma que al finalizar sus estudios puedan contar con herramientas para el desenvolvimiento de estos nuevos saberes y prácticas ancestrales en el campo del derecho. Como les digo, la labor que se inició en los años 80 aún está en marcha, no podemos hablar de procesos concluidos, nos falta mucho por hacer en un Estado que está aprendiendo a reconocer sus características diversas, nos falta mucho por aprender también de muchas culturas que han avanzado en estos temas, pero la única certeza que tenemos es que no existen fórmulas mágicas que den solución a los problemas, sino que por el contrario, cada país tiene su cultura, tiene su tradición, tiene sus costumbres y entonces cada proceso va a responder a estos matices. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Sin duda, el reconocimiento a un Estado plural y multiétnico como el Ecuador, que en las últimas jornadas nos han mostrado una joven constitución del 2008, pero que tiene un alcance y que tal vez todavía no hemos podido comprender por la magnitud que implica la inclusión que está secundando, la cual no es posible, como acaba de decir la doctora Velastegui, sin la sensibilidad de los operadores, no solamente judiciales, diría yo, sino incluso políticos. No se puede desarraigar el aspecto político de judicial si queremos un Estado verdaderamente democrático. Con esto voy a ceder la palabra a la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos de México. Ella es magistrada del 8º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores AC. Muchas gracias, magistrada. Gracias, qué amable. Hola, buenas tardes, mucho gusto estar aquí. Agradezco a los organizadores del evento, por supuesto, y a ustedes. Efectivamente, viernes por la tarde aquí guardados
Ojalá encuentren útil estas charlas. Estaba yo observando los temas que han abordado en este congreso. Para México, ustedes saben, es muy importante trabajar sobre los temas de constitucionalidad porque hemos venido experimentando una reforma en nuestro sistema de justicia constitucional a partir de las reformas constitucionales. Sin embargo, yo quisiera hoy platicar un poco sobre algo que puede significar tanto o más importante que esta revolución que ha sufrido México sobre control de constitucionalidad y control de convencionalidad y el reconocimiento de los derechos humanos, que es exactamente el acceso a la justicia. Yo iniciaría por comentarles un poco que a mí me parece que las barreras de acceso a la justicia son elementos inherentes al diseño de cada país, ¿no? Y entonces yo me atrevería a decir, y conste que yo trabajo en los tribunales hace más de 20 años, yo me atrevo a decir que todos los que se acercan a los tribunales enfrentan barreras de diferente naturaleza y otros que ni siquiera se acercan, pues evidentemente enfrentan dobles o triples barreras respecto del acceso a la justicia. Y entonces yo estaría hablando de que vamos, para efectos de esta charla breve, obstáculos son obstáculos que impiden, uno, que las personas accedan al sistema de impartición de justicia, y eso es obvio, pero lo segundo que no es tan obvio es que las personas accedan a un sistema de justicia de calidad. ¿Por qué? Porque en nuestro país es relativamente sencillo iniciar un juicio ante los tribunales de diferentes jurisdicciones, pero desde luego eso no es garantía de que logremos una sentencia de calidad, mucho menos que estemos obteniendo un fallo justo. Muchas veces obtenemos un fallo regular, a veces un fallo legal, no necesariamente un fallo justo. Entonces el camino me parece que nos orienta a trabajar más en el acceso a la justicia en estos dos sentidos, ¿no? Y cuando hablamos de acceso a la justicia, yo llamaré la atención sobre que esto tiene que ver, se puede examinar en dos dimensiones: lo que hace el acceso a la justicia respecto de cada uno de nosotros como usuarios o potenciales usuarios, y lo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones. Es decir, hay elementos que están en la situación de las personas y hay elementos que están en el diseño, operación y funcionamiento de las instituciones de procuración y de impartición de justicia. Ustedes saben, en general, digamos, los bloqueos o las barreras de acceso se pueden clasificar de muchas maneras, y en nuestro país pues tenemos barreras de tipo geográfico clarísimos. No es lo mismo vivir en las grandes urbes que vivir en zonas alejadas, poco comunicadas de este país, pero vean ustedes cómo esta barrera de acceso opera para las personas y para las instituciones, porque una persona que vive alejada eventualmente podrá tener la posibilidad de acercarse a los tribunales, pero visto desde el ángulo de los tribunales no se acercan a las personas. Esto es que esto implica un fracaso tanto para las personas que no pueden acceder a la justicia, como a la justicia que no se puede acercar a aquellos que necesitan acceder a los tribunales. Y así ocurre con todas las barreras. Estamos hablando de las barreras económicas, por ejemplo. Ustedes saben, hay numerosos grupos de la población que viven en pobreza o pobreza extrema, y entrar a un fenómeno, a un proceso de justicia, pues nos implica tener recursos. Y esto es obvio, porque aunque nuestra justicia pueda ser gratuita, porque no tengamos que cobrarles para que tengan acceso, evidentemente se necesita dinero. ¿Para qué? Para pagar a los abogados, para transportarse a los lugares donde están las audiencias, para presentar escritos, para obtener pruebas, para documentar nuestros intereses, de manera que el que no tiene dinero, con todo y que pueda tener una asesoría gratuita en ciertas materias, no tendrá fácilmente acceso. Y esta limitación opera paradójicamente también para nuestros tribunales, porque así como algunos tribunales, sobre todo los tribunales federales, tenemos más recursos, y estoy hablando de recursos humanos, recursos tecnológicos y capital humano, muchos tribunales del país de diferentes jurisdicciones pues tienen limitaciones presupuestales, económicas y de recursos tecnológicos clarísimos, ¿no? Algunos tribunales ni siquiera pueden atender las cargas reales de ingreso de los expedientes, y no estoy hablando de fenómenos que resulten extraños para cualquiera de nosotros que haya litigado o haya sido parte en un proceso judicial.
Hablaría yo de las barreras, por ejemplo, tecnológicas, que es un tema interesante. Hoy una parte del país está trabajando hacia las nuevas tecnologías y el uso de las nuevas tecnologías en beneficio de la justicia, y ya estamos hablando de juicios en línea, ¿no? O de firmas electrónicas o de notificaciones por vía electrónica, mientras que esto ocurre en algunos tribunales, en otros evidentemente no hay estos nuevos beneficios ni acceso a las tecnologías, y en el lado de los usuarios es todavía más difícil. ¿Quiénes pueden recibir las ventajas de estos sistemas? Pues aquellos despachos que tienen una infraestructura que les permite comunicarse así con los impartidores y operadores del sistema. Entraría yo a algo que es un poco más complicado, algo que tiene que ver con lo que nos ha comentado nuestra compañera de mesa, y que tiene que ver con las barreras de tipo cultural, ¿no? Y ahí me voy acercando un poco más al tema central del día de hoy, que es género y acceso a la justicia. Y cuando hablamos de barreras culturales, ideológicas, pues tenemos que hablar de todas aquellas creencias que obstaculizan que las mujeres y otros grupos acudan a la justicia. Estas creencias que implican concebir que estas personas, en el caso de las mujeres y de otros grupos, no tienen la capacidad, a veces la autonomía, a veces la posibilidad de cambiar su mundo a través de la justicia. Y estas barreras son invisibles, ciertamente, la mayor parte de las veces ni los usuarios del sistema ni los operadores las vemos. Pero además, estas barreras que operan en las personas también operan en las instituciones, y creo que eso es lo más, si me permiten la expresión, lo más siniestro del asunto. Porque los que estamos de este lado de la operación, los que aplicamos las leyes, los que pretendemos impartir justicia o participar en el proceso de impartición y procuración de justicia, pasamos por alto muchas veces que en las prácticas institucionales, en las creencias que se han filtrado y permeado en nuestras organizaciones, en la manera en que los tribunales vemos a los justiciables, en la manera en que los tribunales juzgamos, en esas maneras están incorporados elementos que no advertimos y que tienen que ver con barreras a la justicia. Simplemente para no ir muy lejos, en nuestro país el mecanismo que se ha considerado el idóneo para combatir violaciones en materia de derechos humanos, y hoy estamos en el contexto de los derechos humanos como una parte de vida permanente, que es el juicio de amparo, pues ha sido considerado por décadas como el juicio más complicado, con mayores problemas de acceso, con mayores requisitos, y además, dicho en términos llanos, el que es reservado para los expertos, para los abogados de élite, ¿no? Los grandes despachos, las grandes corporaciones son los que tienen acceso a los juicios de amparo, que tienen un impacto muy importante en nuestra población, y dejamos para el resto de los abogados y del foro los juicios de amparo de impacto pequeñito, ¿no? Y desde luego hay otra clase de barreras que tienen que ver con las instituciones en general, con la burocracia, ¿no? Y con todos los fenómenos que provocan que los plazos, las formas, los requisitos, las reglas, incluso hasta los horarios de funcionamiento de las y los tribunales y las instancias de procuración de justicia, pues funcionen mal, evidentemente. Entonces vean ustedes cómo, hablando de tipos de barreras de acceso a la justicia, podemos decirles, si ustedes me permiten el paralelo, que estamos algo así como frente a unas puertas, ¿no? A veces las puertas están cerradas totalmente, como si estuvieran clausuradas, y es el caso en que uno encuentra que en nuestras leyes más modernas se establece, y el interesado podrá acudir a los tribunales a plantear esto y esto, y cuando uno pregunta, oye, ¿cuántos juicios hay de esto? Pues no hay. Oye, ¿cómo que no hay? Pues mira, es que no hay ni tribunales especializados en eso, ni abogados que conozcan estos mecanismos, ni operadores que sepan qué hacer con eso. Entonces, tenemos puertas que están ahí, pero de hecho están clausuradas, tenemos puertas que están medio abiertas, o sea, el discurso, ¿no? Y el concepto de la ley está ahí, claro, está la puerta, pero entrar cuesta mucho trabajo. Y finalmente a veces ni hay puertas, ¿no? Finalmente hay problemas que no podemos solucionar ante los tribunales porque no están los mecanismos idóneos para resolverlos. Lo más grave es cuando hay puertas amplias, ¿no? Puertas transparentes, puertas de cristal,
y las abrimos muy complacidos y decimos, bueno, aquí está el cambio, ¿no? Yo aquí puedo entrar y puedo plantear mis problemas, sí, perfecto, pero estas puertas conducen a espacios, diríamos, a salas o antesalas, donde lo que hay es indiferencia, donde lo que hay es burocracia judicial, donde lo que hay es esta incapacidad de los juzgadores de comprender el impacto de sus decisiones, de comprender cómo los fenómenos de la realidad que están allá no son los mismos que vemos acá en nuestros expedientes, en nuestros papeles, en nuestros procesos. Frente a este panorama, piensen ustedes además que hay grupos que están colocados en una situación peor, ¿no? En nuestro país hay una herramienta, no sé si ustedes la conozcan, que se llama violentómetro. El violentómetro es un instrumento que creó el Politécnico Nacional para evaluar, para que cada uno de nosotros califique el nivel de violencia en el que vive. Pues se llama violentómetro, mide los grados de violencia. Y entonces una escala de menos a más. El que vive en una situación de violencia doméstica o el que vive en una situación de violencia laboral o violencia económica, incluso violencia ideológica, ¿no? Entonces, bueno, si tuviéramos nosotros un mecanismo similar para saber qué clase de justicia tenemos, y yo lo llamaría, es un atrevimiento porque eso no se conoce afuera, pero yo lo llamaría para efectos de esta exposición un justicianómetro, les diría que en este justicianómetro estarían entre los que gozan menos acceso a la justicia, los grupos, por supuesto, en situación de vulnerabilidad, y los que tienen más acceso a la justicia, pues aquellos grupos que tienen mejor posición social y económica en este país. Y en estos grupos de abajo, los que estarían hasta abajo de la escala, pues están las mujeres. Y bueno, generalmente cuando vamos a un foro a hablar de mujeres, pues nos encontramos asistentes que creen en la causa de las mujeres, por supuesto, y algunos otros que no creen en estos fenómenos, y entonces yo les diría que hoy necesitaríamos hablar de las mujeres y el acceso a la justicia, en razón de que además de que ellos enfrentan estos dos bloqueos de los que hemos venido hablando, que es uno, cómo entro a los tribunales, cómo me engancho con el sistema de impartición de justicia. Segundo, entro ahí a estas salas y los operadores no tienen la menor idea de lo que pasa con las cuestiones de género. Tenemos un tercer bloqueo que es más grave todavía, que es que los operadores que estamos adentro y que aplicamos la ley, no somos capaces de discernir que en la ley hay ingredientes que afectan, que discriminan, que reproducen los estereotipos que colocan a las mujeres en esta situación desigual. Y entonces el problema es, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad frente a estos tres bloqueos? Abriendo puertas, capacitando a los juzgadores, y ahí coincido con nuestra exponente, capacitando a los juzgadores para que nos pongamos estos lentes que nos permitan visibilizar lo que es invisible, ponernos estos rayos ultravioleta o infrarrojos que nos permitan advertir lo que en la realidad se mueve en el sentido de las relaciones de poder que colocan a ciertos grupos y específicamente a las mujeres en esta situación desigual. Y el tercer, digamos, elemento en esta lucha, en mi opinión, sería la creación de políticas públicas en las instituciones que nos permitieran combatir estos problemas de acceso a la justicia, tratándose de mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Por razón de tiempo, me parece que he concluido. Gracias, muy amable. Muchas gracias, magistrada Campuzano, y a través de su ponencia yo no dejaba de pensar en el cuento de Franz Kafka, Ante la ley, donde precisamente un hombre espera el acceso a la justicia y hay un guardia intimidante a la entrada que pareciera que con sus argumentos detiene que aquel hombre tenga el acceso a la justicia hasta que el hombre muere y el propio guardián lo acompaña al umbral del más allá. Esto nos habla de esas barreras que usted descifra, geográficas,
tecnológicas, culturales e institucionales, y no solo hablaría de que necesitamos más políticas públicas al respecto, sino necesitamos más capacitación de estos operadores en concordancia con lo que ha dicho la abogada, porque si no, estas políticas públicas podemos ser todo un centro reproductor de políticas públicas que no ya hallen cauce si los propios operadores no están dispuestos a cambiar la mentalidad que estos poseen. Y bueno, muchas gracias. Daremos pie ahora a la ponencia desde España del abogado Luis Andrés Cucarella Galeana. Él es profesor titular de la universidad y doctor en Derecho por las universidades de Bolonia y Valencia. El tema de su ponencia será garantías y recursos en la limitación judicial del derecho fundamental a la integridad física mediante esterilización. Gracias.